Shalom Aleichem, le habla Moshe Otero y en esta serie de clases vamos a comenzar a través del libro de Isaías, conocido en hebreo Yeshayah. Este estudio vamos a hacerlo en mérito Sehut para el Refuah Shlema de Lea Bat Miriam, que tenga un Refuah Shlema en esta noche, y también todo de sus hijos que tengan también Haslahá, Parnasá y todo lo bueno. Si usted desea contribuir con lo que estamos haciendo, escríbenos a loscaminosisrael@yahoo.com y con mucho gusto le haremos una dedicación de uno de estos estudios para su ser querido. En este libro de Yeshayahu, introducción del Sefer, que es el libro Yeshayahu, vamos a ver en la introducción primeramente los pasos, un sobrepaso de los profetas y profecías. ¿Qué es un profeta? ¿Qué tipo de persona es el profeta en diferencia a los demás? ¿Y qué son los profetas escriturales? En la introducción al libro vamos a ver en parte lo que es Isaías, el autor del libro, la posición del libro, la piedad del pueblo, el trasfondo histórico y el tal llamado inferencias entre comillas cristológicas. También vamos a ver en el bosquejo del estudio una serie de áreas que vamos a desarrollar más adelante. En la primera parte, en el sobrepaso de los profetas y profecías, basado sobre la obra de Mevo HaShearim por el rabino Kolimos Kalmish Shapiro y Ne'eve Emet por el rabino Abraham Yitzhak Klein. En el prefacio, la cara del libro, los rabinos enseñaron que 48 profetas y 7 profetisas profetizaron para Israel. Ellos ni disminuyeron ni añadieron a lo que fue escrito en lo que es la Torá, excepto por el mandamiento de la lectura de la Megilá. Fue enseñado, muchos profetas se levantaron para Israel, doble la cantidad de aquellos que salieron de Egipto, pero una profecía que era necesitado por las generaciones futuras fue escrita en los 24 libros de las Escrituras, y que no era necesitado, no fueron escritos, sino fue de forma oral. Esto de acuerdo al Talmud de la Megilá 14a. Ahora, la palabra Naví, que se deletrea en hebreo Nun Vet Yud Aleph, o Naví, la cual es comúnmente traducido como profeta, es uno de los más básicos estudios de las Escrituras y uno de los más mal entendidos. ¿Qué es el profeta? ¿Y qué es su función? Si los profetas añadieron o cambiaron nada, ¿por qué entonces ellos eran necesitados? Las profecías de solo 55 gentes, 48 hombres y 7 mujeres fueron grabados por las generaciones futuras, que constituye una profecía necesitada. ¿Y qué hizo los otros profetas? Si habían el doble de la cantidad que salieron de Egipto, tenemos un gran total de no menos de 1.2 millones de profetas. ¿Qué tipo de profecías ellos recibieron y qué tipo de enseñanzas ellos entregaron? En breve, virtualmente todo el mundo que haya estudiado las Escrituras han usado las palabras Naví y profeta centenares de veces, sin mucha reflexión sobre lo que ellos significan realmente. Vamos a tratar de lograr alguna claridad en medio de las profundidades de males concepciones que existen. Primeramente, ¿qué es un profeta? Frecuentemente en la experiencia humana tendremos de confundir a lo que uno hace es lo que uno es. Por ejemplo, ¿qué es un gran Rosh Yeshiva, un decano académico? Mucha gente descubrirá sus características vestidas por el hecho de que da lectura regularmente sobre el Talmud o administra una yeshiva, una escuela, y frecuentemente conduce funciones públicas como la cabeza de una escuela. ¿Qué es un rebbe hasídico?
También tiene características vestido en el factor principal en la vida de sus discípulos, que tienen un estado y un estilo de vida distinto y preside sobre ellos en sus funciones y su responsabilidad espiritual. Pero estas descripciones son correctas, pero ellos caen corta a la verdad, porque son limitados a su apariencia en vez de su esencia. Si el Rosh Yeshiva es el Rebbe verdaderamente grande, su sobresaliente erudición, piedad y esfuerzos sin remitiendo al mejoramiento propio que lo hubiera hecho un ser humano superior, él habría de ser hecho un tipo de personas a quien el Hazon Ish describe como un ángel vestido de hombre mortal. Es su valor interno que lo califica por lo cual cualquier responsabilidad comúnmente y institucionalmente y honores que él es dado el término de su postura pública. En términos de su postura pública, él puede ser descrito como un hacedor de una larga lista de obras, pero tal definición es como algo superficial y por lo tanto no es exacto tal definición de tal título. Es como decir que la felicidad es sonreír, o un tren es en medio de transportación, es un medio de transportación. Aquí la palabra por ángel, malach, literalmente significa agente o mensajero. Es la misma palabra que es aplicado a un agente humano. El hecho es que la palabra malach no contiene connotación espiritual cualquiera, pero es usado para un ángel porque el lenguaje no tiene palabra a capturar la esencia de los ángeles o ángel o mensajero. Ellos son totalmente seres espirituales cuya existencia es conocida a nosotros solo porque la escritura relata como ellos, ocasionalmente asumiendo varios vestuarios o referencias cuando ellos aparecen delante de la gente o a de la gente, y porque los sabios enseñan que ellos son los agentes de Dios llevando a cabo una función o funciones de la naturaleza que ellos representan. Puedes ver el Rambam en Hilchot Yesodei HaTorah 2.7. Nosotros no conocemos qué son ángeles realmente, no sea que usted lo ha visto, y yo no le diré si yo lo he visto, pero lo describimos de acuerdo a sus obras. Rafael, por ejemplo, el ángel Rafael es el ángel de la sanación. Rafa en hebreo significa sanar. Gabriel es el ángel del poder. Gibor, fortaleza. El término genérico para ángel es malach o agente, y no necesariamente siempre tiene que ser un ser espiritual. ¿Por qué no conocieron nada más que más acerca de estos seres espirituales, sino que sirven a Dios? Hay una fábula antigua acerca de hombres ciegos cruzando un elefante por primera vez. Uno agarra su oído y dice al elefante: es un ventilador. Otro palpa el inmenso costado y dice que no, es una pared. Y así cada uno siente una parte diferente de la bestia. Su diente que procede, elefante es una vara, o su pierna, un árbol, su tronco, una serpiente. Pero todos los hombres han sentido el elefante y todos conocen algo del elefante, pero aún en la combinación de todas sus percepciones no le dice que es un elefante, porque no tienen el sentido de la vista. Y el único sentido que lo hace coherente es el retrato completo de las partes individual. Así sucede con el concepto de un profeta. La palabra Naví, profeta, es otro ejemplo de un nombre descripto. Y uno describe lo que la persona hace. Las escrituras utilizan Naví por profeta porque gente ordinaria no pueden comprender la esencia. Esto es lo que dice Rashi cuando escribe acerca de Éxodo 7.1, que la palabra Naví es derivado de Nevim Fatim, es decir, frutos de los labios, Isaías 57.19, y declaración de los labios, porque un profeta anuncia y causa que la nación escuche las palabras de admonición. Rashi
concluye por traducir esta función de un profeta como la antigua palabra francés de predicador. En otras palabras, la palabra familiar de Naví es una intención de indicar un papel único del profeta. Es cuando él da el mensaje divino y transmite este mensaje a otros. De acuerdo a Barbanel, él explica que la palabra, que las declaraciones de los sabios, en Sanedrín 93b, que Daniel no era un Naví, como una referencia de la misión particular, más bien asignaba que él no oyó la palabra de Dios. Daniel era un profeta en el sentido de que Dios habló a él directamente, pero ninguno de sus profecías habría de ser transmitido al pueblo. Hablando técnicamente, por lo tanto, él puede ser referido solo como un Jazé o José, uno que recibe una visión o que ve algo, uno que recibe un Hazón, pero no como un Naví, un predicador a la nación. Había un periodo en la historia de Israel cuando profecía ser relativamente un excuso. De la juventud de Samuel se nos dice que la palabra del Eterno era precioso. En aquellos días las visiones, es decir, Hazón, las revelaciones no eran frecuentes. Esto de acuerdo a 1 Samuel 3.1, o lo que es en hebreo Aleph, Shmuel, Shalosh, Aleph. Durante estos días, aún los pocos profetas eran raros de ser enviados a reprobar la nación. Entonces la función principal de un profeta era ayudar a la gente a hallar solución a preguntas que eran más allá del alcance de la inteligencia humana. Así fue cuando Kish, el padre de Saúl, perdió su asno y Saúl buscaba sin éxito. Él fue al consejo a ir al profeta Samuel para que le ayudara a conseguir los asnos perdidos. Claramente Saúl no estaba buscando un mensaje espiritual, una proclamación de la palabra de Dios. Y ahí es donde vemos que él buscaba la guianza de Samuel aún en asuntos mundanos, cotidianos de la vida. ¿A dónde puedo hallar yo los asnos perdidos de mi padre? La Escritura lo expresa esto como de naturaleza distinta del papel profético, como se desarrolla en el día de Samuel. Antes en Israel, cuando un hombre iba a consultar a Dios, así decía: vamos a ver al vidente, porque cuanto él ahora se llama profeta, predicador, antes era llamado un Haroe, el que ve, el vidente. Esto en Samuel, Aleph Shmuel 9:9. Antes de la madurez de Samuel, cuando profecías no eran tan diseminadas y era raro que Dios enviaba a un profeta a reprender o corregir al pueblo, los profetas eran llamados videntes. Un término exacto porque es lo que describía como la gente quienes tenían el privilegio de ver visiones de Dios y escuchar mensajes divinos. Desde el día que Samuel en adelante, cuando la profecía, la Nabúa en hebreo, llegó a estar en más común, especialmente en los años más tarde, cuando se extendió la idolatría y el pecado, se requirió que Dios enviara tales grandes hombres como Eliyahu, como Elisha, Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, a reprender y corregir y exhortar a la nación, a influenciar al arrepentimiento a la gente. Como resultado, comenzó a haber una diferencia entre aquellos que entregaron el mensaje de Dios a Israel como predicador, Naví, mientras que aquellos que solo recibían comunicaciones de Dios podrían aún ser llamados videntes o roé o José visioneros. Hassam Sofer dice esto en Eben Haezer número 2 en su respuesta 40. Ahora, ¿qué tipo de persona era el profeta? ¿Qué tipo de profeta, si persona era diferente de los demás? Para la mayoría de la gente,
En el tiempo moderno, la palabra profeta conjura visiones de alguien que predice los eventos del futuro. ¡Oh! Él es un profeta. Cierto, las Escrituras nos dicen que muchos profetas quien hizo tales predicciones y de la manera más común que un supuesto profeta probaba su autenticidad era por haciendo predicciones que llegó a lograrse en cada uno de sus detalles. Aún los hechiceros de los tiempos antiguos, como aquellos que rodeaban el faraón y sus retos a Moisés, tenían conocimiento de lo impuro y de las fuerzas del mar que lo capacitaba a hacer predicciones que podían lograr solo con exactitud general. Noten ahora, los profetas cuando predicían era con detalles específicos, los hechiceros con generalidades. Esto es muy importante porque hoy en día hay personas que se dicen ser profetas y realmente son hechiceros, porque están adivinando, porque hablan de términos generales, no específicos y detallados como los profetas de las Escrituras. Pero no podían predecir exactamente cada detalle de algún evento. Sus profecías eran una mezcla de trigo y paja, una semilla de verdad mezclada con falsedad y necedad. Los profetas genuinos, sin embargo, eran veraces en cada detalle, como aquellos que separan el trigo de la paja, de la impureza foráneas y de lo esencial y de la pureza. Aún mayor prueba de la autenticidad de un profeta sería en que el hacer milagros como aquellos obraba por Moisés o Eliahu. Pero tales obras no eran requeridos de ellos. Esto no era parte de su función. Eran sufrientes si solo demostraba la habilidad consistente de predecir el futuro con exactitud de los detalles. Esto de acuerdo al Rambam en Hilchot Yesodei HaTorah 10:13. Ahora, vamos a ir adelante. Que la habilidad del profeta de predecir los exactos eventos es sólo incidentemente a su función primaria, que es aparente desde la introducción de las Escrituras y de la institución de las profecías como un factor vital en la fibra nacional de Israel. Como dice, y dijo el Eterno, han hablado bien, haré surgir para ellos un profeta de entre sus hermanos. Como tú, Moisés, yo pondré mis palabras en tu boca, y él les dirá todo lo que yo les ordene. Devarim 18, verso 17 al 18. Claramente, el profeta tiene una responsabilidad inmensa de dar la palabra exactamente como fue puesta en la boca. Claramente, aunque el profeta puede predecir eventos y hacer milagros, eso no es su obra primaria, ni son las razones por que Dios permite su voz a ser escuchado y sus visiones a ser visto por hombres mortales. En su papel de profeta, y el verso lo llama el Naví, literalmente el predicador. Como hemos visto, sin embargo, hay otros aspectos de profecía. La posesión de profecía por Israel deriva de su necesidad de tener un vocero de Dios. La razón por que Dios va a levantar profetas antes de la venida del Mashiach es para esta misma razón, para preparar el pueblo, preparar el mundo por su avenimiento de la venida del Mashiach. La esencia del profeta, ¿cuál es? Comenzamos nuestra discusión por notando que uno debe no confundir la responsabilidad y la actividad de un profeta con el calibre como un ser humano. Muy poca gente gana la designación como, entre comillas, profeta. Y el hecho de que por alguno llega a ser uno de estos de los más elocuentes testimonios de su valor. Hoy en día, en muchos lugares, en muchos mundos, vamos a decir, de otras religiones, se proclaman profetas, que el Eterno me dio una profecía. La mayoría de esas profecías son adivinación, y son autoinspiración, o quizás una inspiración que ellos piensan que salió de las Escrituras y copian de ella.
Rambam comienza su discusión de la institución de profecías como una descripción del tipo de persona que puede lograr ser un profeta, diciendo: estamos hablando ahora del carácter de persona, el comportar, el nivel de tratamiento de que uno puede calificar como profeta. Entre los fundamentos de la religión o de la fe es conocer que Dios hace de gentes profetas, obvio. Profecía puede descansar solo sobre un erudito quien es grande en sabiduría, poderoso en carácter, cuya inclinación no puede ser subyugado en cualquier asunto sobre la tierra. Más bien su intelecto siempre conquista su inclinación y él posee una sabiduría, dice Rambam, confiablemente vasta y excediendo una persona lleno con estas características, quien es saludable en cuerpo. Cuando entra en la orquídea de la sabiduría escondida, continúe en los temas exaltados y logra la sabiduría confiable necesaria para ganar, agarrar y continuar santificándose, retrae a altitudes en gentes común y se conforma con lo que es la santidad y más, y va más allá de la oscuridad de los tiempos, pero en vez continúa empujándose a sí mismo, extremando su alma, demandando de su alma no dar ni un pensamiento, cualquier cosa vana o vicisitud o conspiros del tiempo. Más bien, su mente es siempre libre para cosas más sublimes, concentrado sobre la sabiduría del Santísimo, bendito sea Él. Reconociendo su grandeza, por lo tanto, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, descansará sobre él. Y cuando ese Espíritu descansa sobre él, su alma será endulzada y sublimada de los ángeles. Él será transformado a una persona diferente y su entender con su propio intelecto, que no es lo que era anteriormente, pero se ha levantado sobre el nivel de otros sabios seres humanos, como está escrito acerca de Saúl, que dice que el Espíritu del Eterno vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y te tornarás en otro hombre. 1 Samuel 10:6. Esto de acuerdo al Hirjot Yesodé HaTorah 7:1 de Rambam. Es decir, que el efecto de la profecía tiene un efecto sobre el carácter del ser humano. Cambia el ser humano, efecta un cambio de concepto, de comprensión tan radical que la persona no es la misma persona de anterior. Sí que pasó con el rey Shaul. Prueba del logro. El Rambam hace bien claro que la esencia de la profecía es el logro de un grado mayor de santidad, no por alguna fórmula mágica, pero a través de un esfuerzo duro sin cesar de sublimarse uno mismo, disciplinarse uno mismo. En su introducción de la Mishnah, el Rambam escribe que aún los increíbles milagros de Eliyahu, de Elisha y otros profetas no fueron hechos para comprobarse que ellos mismos y de su reputación ya estaba bien establecido antemano. Más bien, ellos tuvieron su propio bien razones por desear los respectivos milagros acontecer, y por lo tanto grandes que eran su cercanía a Dios, que Dios cumplió el deseo que había en su corazón. En resumen, la esencia de las obras de los profetas es remover lo material, las barreras físicas que nos separa de Dios. Si es exitoso, él puede aspirar a profecía, su logro que su cúspide espiritual es atestiguando por lo que él escuchó la voz de Dios. La próxima vez que usted escucha por ahí, yo escuché la voz de Dios, hay que realmente dudar si lo han escuchado o no, porque si uno ha escuchado realmente la voz de Dios, efectúa un cambio en la personalidad y en la mente de la persona. En este logro que es básico, profecía y predicciones son secundarias. Es en su esfuerzo a alcanzar a Dios, el hombre ordinarios es repulsado
por sus deseos humanos, su tendencia racional y el medio ambiente intelectual que demanda confundir el simple deseo o dictámenes. ¿Cómo puede el hombre entonces acercarse a los ángeles si él tiene que llevar ese bagaje de estilo y de ideología y de pasión que lo arrastra hacia atrás? Pero si se despoja de sí mismo, de su terrenalidad, haciendo de su cuerpo, ministrando a su alma huésped, él tiene el derecho de esperar que el Espíritu de Dios descanse sobre él, a un grado comensurado como puede él o sus colegas. Sepa que puede ser exitoso haciendo esto. El espíritu de profecía es prueba. Él no tendría que, si no hubiese preparado para hacer una vasija apropiada. Es por eso nosotros debemos constantemente ir preparando y moldeando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para hacer una vasija adecuada para el Eterno, para que a través de nosotros se transmite el mensaje divino. No más que un contenedor con menos de 1 galón tiene la capacidad de poder aguantar mucho más que 1 galón de fluido. Los milagros obrados o de Eliahu eran grandes porque ellos testificaron de la enorme lucha y cantidad del profeta quien lo obró, haciéndose así todo de sí mismo, cuerpo como alma, un sagrado ser. Él puede mandar obediencia de los objetos materiales y fuerzas, y éstas lo obedecen. Dios descansó su espíritu sobre tales personas que tuvo el efecto adicional de asistirlo hacia sus metas de obtener una elevación más alta espiritual, porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, lo capacitó a percibir secretos de la Torá para que supieran para ellos cómo dirigir su vida hacia más sublime platós de santidad. ¿Por qué digo para ellos? Porque hoy en día hay una espiritualidad falsa que se ha vendido por muchos lugares llamándose Kabbalah. Este aspecto de servicio del judío continúa aún hasta el día de hoy en ausencia de las profecías, porque nosotros tenemos aún el reto de subyugar nuestras pasiones, nuestras animalidades, nuestra inclinación hacia el autoengaño, ilusorios y engañosos. Y es por eso que hay como 3000 años atrás, Dios pide de nosotros que nos guiamos nuestros cuerpos atrás nuestras almas, no lo al revés. En tiempos antiguos, la recompensa podría haber sido profecía. Hoy es un aspecto menor de santidad, pero la contienda es igual, y así es la meta. En ese entonces la tentación era la idolatría. Hoy es cualquier vicios que son de moda en varios círculos sociales, en varios estratas económicas, o círculos intelectuales, o países o culturas. Y de igual modo, como las victorias espirituales fueron transformado en nuevas personas, también hoy en día en el santo removido del pecador, como Eliadu fue con Ahab. Esto de acuerdo de Chaim Vital en Shaedei Kedushá del rabino Chaim Vital. Vamos a parar aquí en este momento y vamos a continuar en la próxima de esta introducción del Sefer Isaías y los conceptos de los profetas y profecías. Para la próxima le esperamos. Shalom Aleichem.